Buenas tardes, feliz inicio de Shabbat para todos conforme lo vayan viviendo a lo largo de esta tarde, que ahora mismo aquí es tarde, pronto atardecerá, hace frío, hace bastante frío, es uno de esos días en los que, pues si te pones a escribir mucho y a tomar muchas notas, se te pueden encoger los tendones de las manos, pero la indolencia es elegante, ¿verdad? Y entonces estamos al servicio de Elohim. Por cierto, decirles que estamos trabajando mucho, más que nunca, intelectualmente, pero que nos aprovecha muchísimo porque nos sentimos muy bendecidos y realmente lo disfrutamos, ¿verdad? Y lo disfrutamos también porque es que le hacemos un servicio a la amada del Mashiach, que es lo más grande que se puede hacer en esta vida. Entonces vamos hoy con Romanos 10. Se llama, en la miniatura lo hemos puesto, tirar al Mashiach, los que tiran al Mashiach. Romanos 10, vamos a entender por qué. También decirles por adelantado que toda la Biblia, los teólogos aspiraron a eso, pero como estaban en enemistad, judíos contra griegos, helénicos contra judaizantes y un montón de ramas y batallitas que había, pues no se enteraban de la película. Le ha placido a Elohim que ahora, de lo más vil de la tierra, como se llama nuestro libro, pues saque esos vasos de honra, ¿verdad? De esa vileza saque ahora vasos de honra que traduzcamos realmente como es. Y cómo pueden creer, claro, por eso luego grabas un video cultural y te quieren sacar de circulación y te ponen 2 vistas. Porque, claro, ¿cómo van a pensar ellos que de algo tan bajo se iba a desarrollar algo tan elevado de conciencia y de lo que es la verdadera cultura, lo que es un intelecto pulido, lo que es que ellos presumían precisamente de ciencia, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener una palabra de ciencia tan pulida, tan perfeccionada en una traducción? Ahora, les digo, miren, a lo que aspiraban los teólogos es que se demostrara una coherencia interna de toda la Biblia, de todas las escrituras. Entonces, el cristianismo precisamente se encargó de lo contrario, se encargó de la disociación, muchas veces involuntariamente. ¿Por qué? Porque la Torá te decía una cosa y ahora viene el cristianismo y dice, por ejemplo, ¿no?, que lo vamos a estar viendo en Romanos 10, el fin de la ley es Cristo, como diciendo el punto final, ¿verdad? Entonces son disociaciones que niegan la coherencia interna manifiesta del texto bíblico. ¿Por qué es evidente? Porque hoy más que nunca, si vamos a las fuentes, a las transliteraciones, a lo que es el griego sin descartar el entendimiento hebreo y lo que es el hebreo sin descartar el entendimiento griego, pues entonces nos encontramos con las traducciones más fidedignas de la historia, llevadas a cabo, las estamos traduciendo, como les he dicho, de lo más vil y lo más menospreciado. Esto es lo que vuelve locos a los científicos, digamos, textuales, ¿verdad?, que están en pleno ejercicio y auge de constructivista, pero como ya están descubiertos, les va a costar, en contra de su voluntad, Dios y ayuda, aunque ellos la mayoría son ateos, Dios y ayuda contrarrestar el caudal infinito que tenemos de parte de Elohim. Por cierto, que eso es lo que yo celebro, que el caudal de Elohim que nos da es infinito y uno solamente tiene que clasificarlo, pero en esa clasificación va el esfuerzo, un esfuerzo denodado muchas veces. Bueno, entonces, pero lo digo celebrando, ¿verdad? Entonces, lo primero es leer la Torá, porque van a entender que no se disocia de ninguna manera, de Romanos capítulo 10, por ejemplo. Deuteronomio 28, que vamos a leer, no se disocia, no se desvincula de ninguna manera de Romanos 10, por ejemplo. Porque vamos a leer, mire,
Devarim, Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Elohim en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego hoy, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Elohim recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Elohim te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo apartado, santo, diferente, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas, hoy vamos a ver perfectamente esa palabra, desde el inglés, fíjense. Si escuchas los mandatos del Señor tu Elohim que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Ahora, seguidamente, no lo vamos a leer porque es la antítesis, lógicamente es lo contrario a las bendiciones, pero empieza así, dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Elohim y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Lo que viene siendo, pues, todo lo contrario a lo que son las bendiciones. Entonces, como digo, esto es una estructura totalmente coherente, interna, con Romanos 10. Participa de lo mismo. Los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, todo, Brihadashá, que se llama Pacto Renovado. Romanos 10, ya empezamos. Dice: hermanos, suplico en mi corazón al buen deseo de Elohim, de Dios, por el bien del cambio para salvación. Lo que hace Shaul Pablo es suplicar en su corazón. ¿A qué suplica? Al buen deseo de Dios. Está suplicando a Dios sabiendo que en Dios hay un buen deseo. O sea, no es una intercesión como pidiendo a ver si aflojas la mano, Dios, y dejas de ser cruel. Como hay mucha gente que se acerca así a Dios, a Elohim, ¿verdad? Sino que Shaul Pablo conoce a su Elohim, entonces dice que suplica en su corazón, en el corazón de Pablo, al buen deseo, siempre va a ser un buen deseo, de Dios por el bien del cambio para salvación. Ahora, cambio para salvación, es tremendo. Esto ya, pues claro, a los que se han pasado de rapada, pues tienen que volver al camino donde escogieron irse por otro lado. En este caso es la mayor parte del cristianismo. La salvación no se pierde, no importa cómo seas, si cambias, si no cambias, si mantienes la conducta nefasta, si no la mantienes, si eres esto, si eres lo otro, si eres lo más tirado, igual te salva, porque Dios es compasivo y bueno. Oiga, el cambio para salvación. Es necesario el cambio para salvación. Dice en el verso 2, doy testimonio de que ellos tienen celo, de que ellos, está dirigiendo su carta a los romanos y dice ellos porque dentro de la congregación de los romanos dice ellos, yo estoy convencido de que ellos, los más, digamos, los que más en duda estaba, ¿verdad? Dentro de esa congregación dice, doy testimonio de que ellos tienen celo para modificar su conocimiento.
Porque claro, para cambiar, ¿qué es necesario primero? Modificar tu conocimiento. Pero Shaul Pablo les consideraba con el celo, esto es, celo por la verdad, el celo por la verdad suficiente para modificar su conocimiento. Eso era lo más difícil. Eso era lo más difícil, modificar su conocimiento, cambiar de chip. Apercibiéndose de que han sido ignorantes. Claro, ¿cómo llegas a modificar tu conocimiento? Cuando ya te apercibes de que hasta la fecha has sido un ignorante. ¿Ignorante de qué? De la justicia de Dios, de la justicia de Elohim. Ellos tienen celo para modificar su conocimiento, apuesta por ellos, Pablo, Shaul, ¿verdad? Dice, apercibiéndose de que han sido ignorantes de la justicia de Dios, queriendo privatizar la justicia, estableciéndola ellos, y no sujetándose a la de Dios, a la justicia de Dios. O sea que quisieron privatizar la justicia, estableciendo ellos lo que era justo y lo que no, lo que era moral y lo que no. Y no sujetándose a la Torá, a la instrucción de Dios, a la instrucción divina. Así han hecho todas las naciones con todos sus gobernantes. Es así. La finalidad, ahora este es el verso que vamos a estar leyendo, sobre todo. Lo vamos a comparar con la Reina Valera. Miren, la finalidad de la Torá es Mashiach para justicia de todos los que creen. Ahora, lee tú lo que dice la Reina Valera, Melanie, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto lo interpretó el cristianismo desvinculándose de la Torá en mala hora, porque de ahí le han venido todas las plagas y purulencias. Dicen que el fin, como si pudiéramos decir, el punto final de la ley es el Mashiach. Aquí hay un dicho andaluz que dice, ahí se acaba todo. Pero es que el Mashiach no es que acaba todo, sino que el Mashiach es el Padre Eterno. Ahora, al decir Padre Eterno, aquí no quiero salirme del tema, pero al decir Padre Eterno hay unas visas de futuro, porque no es Padre Eterno en el momento de que la gente va muriendo. Cuando se le llama Padre Eterno es porque va a haber gente que no va a gustar de la muerte y va a ser su Padre eternamente. Entonces, Padre Eterno tiene una proyección en la eternidad. Ahora, como están disociados, en esa disociación creen y piensan que Padre Eterno es porque no tiene principio ni final, entonces todo es lo mismo y todo va rodando y no se para. Y Dios queda eterno, pero el hombre muere. Y entonces, ¿cómo va a ser Padre Eterno? ¿Entiende lo que les estoy diciendo, verdad? Bueno, entonces dice, en el sentido de que la traducción correcta que nos da nuestro Elohim bendito a todo aquel que queramos poner atención es, porque tenemos ahora los medios, dice, no porque seamos más listos, sino porque Elohim nos da los medios y el desarrollo. Dice, la finalidad de la Torá, una cosa es el fin y otra cosa es la finalidad. La finalidad es el objetivo a perseguir, el objetivo que estás persiguiendo, lo que estás buscando. La finalidad de la Torá, lo que estaba buscando la Torá es Mashiach, para justicia a todos los que creen. Así de fácil. Ahora, la pregunta es, lee el verso 5, por favor, Melanie. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Exactamente. Fíjense el ejercicio vasallo y totalmente falto en todo que debió hacer el cristianismo para mantener que ya Cristo anula la Torá porque el fin de la Torá
es Cristo, ¿cómo lo pudieron seguir manteniendo si a continuación tenían el verso 5 que declara, aún en la Reina Valera, vuelve a leer, por favor. El 5, ¿no? Sí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si la ley estaba para vivir por la ley, porque la ley te hace vivir bien en todos los sentidos, entonces, ¿cómo va a ser el fin Cristo? Si la ley seguía haciendo bien y Shaul Pablo lo está manifestando después de la muerte y resurrección de Cristo, del Mashiach. Fíjense cómo dice la versión, la versión verdadera, verdadera, la que Elohim nos ha dado en un caudal oportuno. Dice, la finalidad de la Torah es Mashiach para justicia de todos los que creen. Moisés, de hecho, escribe de la justicia, 2 puntos, que el que haga la Torah vivirá por ella. Es lo mismo que dice la Reina Valera prácticamente, pero han estado manteniendo una disociación aún en versos colindantes. Es tremendo. Es tremendo, de verdad, el adulterio espiritual en el que se ha visto involucrado el mundo, ¿verdad? Entonces dice, es por ello que no deberían decir en sus corazones que, fíjense lo que decían, ya lo decían en el siglo I, ya lo decían posteriormente, décadas posteriores a la muerte y resurrección del Mashiach, ya se decía. ¿El cristianismo qué hizo? Una continuación de esto. Una política continuista hizo el cristianismo de esto. Fíjense. Es por ello que no deberían decir en sus corazones que nadie ha subido al cielo para traérnosla. ¿Qué cosa? La justicia. La buena vida que resulta de vivir la Torá. Eso es. Dice, es por ello que no deberían decir en sus corazones que nadie ha subido al cielo para traérnosla, tirando así al Mashiach. ¿Qué es decir que nadie puede subir al cielo para traernos la Torá, la justicia? Es decir, que la Torá, que la ley está abolida, que la ley ya no tiene aplicación, que la ley ya no vale, que la ley era otra fase, otra dispensación. Todo eso, señoras y señores, lo digo con mucho cariño para que despierten, porque es que estamos aquí para abrirles los ojos. Lo que están diciendo con que nadie ha subido al cielo para traérnosla es que ya no vale la Torá. ¿Pero qué están haciendo con eso? Están tirando al Mashiach, tirando así a Cristo. Es más, léelo por favor el verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, dice aquí. ¿Qué está diciendo? Inclusive esa versión. ¿Qué es tirar abajo a Cristo? Es tirar al Mashiach. Echar abajo al Mashiach es tirarlo. Y lo tiras diciendo, nadie puede subir al cielo porque la justicia no nos la pueden traer. ¿Quién ha vivido justicia? Nadie pudo cumplir la ley. Claro, todo eso es decir en sus corazones que nadie ha subido al cielo para traernos la justicia que resulta de la Torá. Y así han estado tirando al Mashiach. Verso 7. O decir que no se puede descender al abismo. La Torá es demasiado profunda, eso es demasiado profundo. O decir que no se puede descender al abismo para que aparezca traída por un Mashiach de entre los muertos. Es decir, que ponen la Torá también como algo insondable. Vamos, estos son los mismitos muchachos que te predican toda la vida de un Dios incognoscible, que no se puede conocer, y que no tiene una asociación directa con la humanidad, sino que es una entelequia suspendida en el aire. Me vienen siguiendo, ¿verdad? Ahora, pero quien esto dice no ve que la Torá y el rema, he mantenido la palabra en el griego,
La Torá y el rema, que es palabra, está en tu cuerpo y en tu cara. ¿Cómo va a estar la Torá y la palabra en tu cara? Sí, estamos compuestos de informaciones, de informaciones, vamos, la misma instrucción celular. Ahí está, esto ya es innegable. Y luego aparte, la citosina, la tiamina y esos componentes son 4 letras. Son 4 letras con las que se escribe toda tu genética. Entonces, tu genética está escrita con letras. La palabra, vamos, con letras y espíritu, porque por eso estás vivo, por eso respiras. Pero quien esto dice no ve que la Torá y el rema, la palabra, está en tu cuerpo y en tu cara, delante de ti, en tu cara, en tu cara. Y en el corazón de ustedes la palabra de fe que proclamamos. El que asimila la palabra, la vocaliza. Si yo asimilo la palabra, la voy a vocalizar más tarde o más temprano, declarando con fe que Yahshua es el Señor de todo corazón, y así Dios, así Elohim, lo salva de entre los enfermos y muertos. Esto es así de deleitoso. Verso 10. Miren, la fe del corazón hace hablar justicia a la boca para dejar asentada la salvación. Lee por favor ese verso. Melanie. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, está bien, pero pudo ser más clara. La fe del corazón, cuando yo tengo fe en el corazón, mi boca habla. ¿Qué habla? No habla cualquier cosa, habla justicia. Ahora, ¿por qué predican injusticia? Política, pues esto, injusticia social, que es lo que sostiene a la política, para mantener un multiverso de dominados y dominantes, ¿verdad? Miren, cuando hay fe del corazón no se hablan esas vanidades, se habla justicia. La fe del corazón hace hablar justicia a la boca, ¿para qué? Para dejar asentada la salvación. Si eres salvo o no eres salvo es claramente visible, no tienes que esperar a morirte. ¿Por qué? Porque es según hables. Si hablas justicia, dejas asentada la salvación. De hecho, dice la Escritura que en la fe no hay deshonra, y esto no varía en nada para el judío y para el gentil helénico, pues uno mismo es Señor de todos y es abundante para con todos los que lo testimonian. ¿Qué testimonian? La justicia, que en la fe no hay deshonra, que la fe es coherencia, que dejar asentada la salvación es hablar justicia por la boca. Quienes testimonian esto gozan de la abundancia de Elohim. Quien quiera que la pida, esa abundancia, quien quiera quien quiera que le pida ayuda en el nombre del Señor será preservado. Esto no es quien nombre un nombre mágico será salvo. ¿Cómo dice ahí en el 13? ¿Melanie? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí hay un sincretismo de magia. Ahí eso no es. Dice, quien quiera que le pida ayuda en el nombre del Señor será preservado. Ahora, pero tenemos que partir del verso anterior. Dice, y esto no varía en nada para el judío y el gentil helénico, pues uno mismo es Señor de todos y es abundante para con todos los que lo testimonian. Ya digo, ¿qué testimonian? La justicia por la boca. Esos son los que son preservados, si nombran al Señor. Claro que sí. Perdón, dice, ahora, ¿cómo podrán ellos pedirle ayuda si no conocen su nombre?
¿Y cómo creerán en él si no han oído por la gracia de la predicación? Claro, ahí precisamente es que hablo justicia, proclamo con la boca la fe de mi corazón. Hablo justicia, la fe de mi corazón me hace hablar justicia y con la boca dejo asentada la salvación, mía y de los demás. ¿Entienden, verdad? Entonces dice, ahora, ¿cómo podrán ellos pedirle ayuda si no conocen su nombre y cómo creerán en él si no han oído por la gracia de la predicación? Ahora, pero otra reflexión. Bueno, ¿y por qué han corrido tanto de aquí para allá y por qué se hacen viajes misioneros y se gasta tanto institucionalmente? Si no hablan justicia, porque no tienen fe en el corazón y por lo tanto no pueden dejar asentada la salvación ni para ellos ni para nadie. Ahora, verso 15. ¿Y cómo se predicarán entre ellos, verdad? ¿Cómo se predicarán si no son enviados? Declara la Escritura la hermosura de los pies que anuncian la paz y las buenas noticias de los bienes. Buenas noticias de los bienes. Ahora, miren ustedes las noticias de televisión, a ver si hay buenas noticias de bienes algunos. Difícilmente. Te dedican un minuto de consolación. Es tremendo, ¿no? Cuando podríamos tener un mundo orientado a las buenas noticias de los bienes que disfrutamos por la abundancia para con todos los que testimonian justicia que tiene Dios, que tiene Elohim para con nosotros. Entonces, por eso dice, ahora, a continuación dice, ¿y cómo se predicarán si no son enviados? Declara la Escritura la hermosura de los pies que anuncian la paz y las buenas noticias de los bienes. Pero no todos se han ajustado a las buenas nuevas. Algunos prefieren la muerte, el dolor, se orientan a la mala noticia. Pero no todos se han ajustado a las buenas nuevas. Isaías dice, ¿quién, Señor, ha creído a nuestro anuncio? ¿De quién? De los profetas. Entonces es la fe lo que te hace escuchar. Exactamente. La fe del corazón. La fe es lo que te hace escuchar, que es la palabra en inglés Hear, H-E-A-R. Eso es oír. Y corazón también en inglés es la misma palabra terminada en T. Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí quedó el rastro de que escuchar es por fe, con el corazón. Escuchas por fe, her de hert. Escuchas con el corazón, por fe. Dice, entonces es la fe lo que te hace escuchar, a través de la palabra Mashiach. No la palabra de Mashiach, va más profundo. Dice, entonces es la fe la que te hace escuchar a través de la palabra Mashiach. O sea, Mashiach es la palabra. Es el logos. Es el rema. Pero yo pregunto, ¿acaso es que no oyeron? Porque como te está diciendo una cosa, Shaul te va a decir la otra. Te va a decir, bueno, es que no pueden oír si nadie les predica. Pero por otro lado, es que nadie tiene excusa. Y eso también es verdad. Las dos cosas te presenta. Dice, pero yo pregunto, ¿acaso es que no oyeron? Más bien en toda la tierra resonaron sus voces. ¿Las voces de quién? ¿De quiénes? De los profetas, de los Nevín, de los patriarcas y de todo el pueblo que hemos estado anunciando la buena nueva. ¿La buena nueva de qué? De que hay una justicia, si se vive Torah, se puede hablar por la boca y compartir salvación que tú tienes con los demás, cuando dejas asentada la justicia. Fíjense qué cosa más sencilla y más maravillosa. Dice, pero yo pregunto, ¿acaso es que no oyeron? Más bien en toda la tierra resonaron sus voces, hasta lo más lejano del mundo salieron sus palabras. Ahí está. Ahí fue el esfuerzo de los profetas. Si esos no se esforzaron por nada, esos se esforzaron porque sabían que lo que tenían entre manos era la verdad.
Por eso se motivaron de la manera que se motivaron. Ahora, para escribir panfletos y folletines que pasan por obras maestras de la literatura pseudocientífica, eso cualquiera lo hace. Miren, dice en el verso 19, pero yo pregunto a Israel si es consciente. Sí. Se escucharon, por todo lugar de la tierra se escucharon sus voces. Es decir, que a la postre llegó a todas las naciones el mensaje de la buena nueva, aún coincidiendo con los mensajes más tóxicos, perniciosos e inhumanos de la historia a través de los medios de comunicación. Bueno, eso ya lo sabrán. Ahora, verso 19. Pero yo pregunto a Israel si es consciente o no de lo que primeramente dice Moisés. Los provocaré con una nación sin entendimiento para que te enfades. No para que se enfade Elohim, no para que se enfade Dios, sino para que se enfade Moisés, que fue lo que le pasó a Moisés. ¿Por qué se enfadó Moisés? Porque resulta que la nación era una generación estúpida. Y entonces por eso Moisés se enfadó. Pero es que previamente se lo dijo Elohim. Dice, los provocaré con una nación sin entendimiento. Es decir, como ellos no han valido, señor Moisés, como ellos no han estado a la altura, pues ahora los provocaré con una nación sin entendimiento, lo más vil de la tierra, una nación sin entendimiento, para que te enfades. Ahora, Moisés estaría enfadado con su pueblo, con ese pueblo, ¿verdad? Esto se refleja, esto no pienso yo ponerlo en la versión que vamos a traducir de Romanos, porque quiero que hagan el ejercicio una vez estén a solas en su estudio, ¿verdad? Pero ahora sí lo vamos a decir, que es Deuteronomio 32:21, aparecen las exactas palabras, que le dice que a Moisés que lo provocaría a ira con una nación sin entendimiento. Deuteronomio 32:21, pueden ustedes leerlo. Ahora ya estamos terminando, dice, verso 20, Isaías con audacia dice, más de lo mismo, fui encontrado por los que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo buscábamos y por qué no preguntábamos por él? Porque no nos habían enseñado otra cosa. Si no sabíamos ni que estaba ahí presente, si pensábamos que era un Dios alejado, suspendido en el aire. ¿Claro? Entonces dice, Isaías con audacia dice, fui encontrado por los que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. De Israel dice, sin embargo, y ya con esto acabamos, todo el día estiré mis manos al vacío. Al vacío es como si extiendes tu mano y resulta que no te abrazan. Bueno, pues así se sintió Dios bendito, creador del cielo y de la tierra. De Israel dice, sin embargo, todo el día estiré mis manos al vacío de mi pueblo. ¿Por qué? Porque me contradecían perversamente. Y aquí da la armonía y la perfecta coherencia de este Romanos 10. Porque cómo lo estaban contradiciendo perversamente en el Israel del tiempo de Moisés. De la misma manera que ahora y de la misma manera que siempre han contradecido perversamente. ¿Qué es diciendo qué? Es que nadie subió al cielo para traernos la justicia. ¿Quién va a declararnos justicia si tan justos no hay? ¿Quién ha descendido al...? No, si eso estaba pasado ya. Eso ya ha quedado desfasado. Entonces, ¿cómo vas a hablar justicia? Si renuncias a lo que te da el resultado de la justicia, que es la Torá. Bueno, y hasta aquí. Bendición para la amada del Mashiach, manjares en tu mesa, que tú estés bien, estés en confort, estés en dulzura de espíritu, te sientas plena y pleno, hombres leales, hombres nobles,
mujeres sensibles, buenas, virtuosas. La Shalom de Elohim sea con todos ustedes en este bendito Shabbat. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran. Ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas. Les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador. Comenzamos la invitación con Apocalipsis 14:1, que dice: Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes. Aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo, sociedad anónima, y a más de eso, elevar la vida a Elohim en todos los sentidos. Encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva, aportaciones lingüísticas, guerra espiritual para estadistas, traducciones bíblicas desde los interlineales, filosofía integrada en la presentación teológica, consejería intercultural, conocimiento iconoclasta multidisciplinar, antropología redefinida, psique interna individual y colectiva, la problemática de la segregación y el gueto, causas bíblicas de la desintegración social y mucho más. Este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas. No es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento. No es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras cotidianas. No apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis. No apto para el obsceno puritano, ni apto tampoco para el pornográfico familio-eclesiástico. Acabamos con Apocalipsis 22:1, que dice así. Dice: Luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida, caudal. Era transparente como el cristal y fluía delante del trono de Elohim y del Cordero. ¿Sabías que los arrianos fueron de los pocos cristianos, de los primeros y pocos grupos cristianos que no creyeron en la divinidad del Mesías? ¿Sabías que también comparten el error los testigos de Jehová? ¿Sabías que fuera de esos grupos, cuando un creyente en el Mesías no cree en la divinidad del Mesías, comulga con el judaísmo? Plantéatelo. Y si quieres encontrar más respuestas, te recomendamos la lista de reproducción de Yahshua y Elohim, donde vas a tener respuestas a todas tus inquietudes respecto a uno de los temas fundamentales de las doctrinas, de todas las doctrinas. Aquí está Yahshua Hamashiach, Yahshua y Elohim. Tienes toda esta lista de reproducción. El Shema explicado, arrianismo moderno, el misterio de Elohim, Elohim y la máquina del tiempo, Yahshua, Moisés y el velo, el Aleph y el Tab, Yom Kippur 2019, el perdón, Lucas 3, el indicador, etimología de la palabra etimología, el calendario, el caducado evangelio de la serpiente, el humanismo, los seres inmortales, la palabra Eben, que desvela
todo lo que ha sido entendido como misterio acerca de la divinidad del Mashiach. ¿Qué es Elohim? Ahí pueden encontrar en todos estos temas los recuerdos y el masculino del agua, Yahshua y el inmersor, Juan 9, lo más grande, cómo Dios pudo morir. Aquí en toda esta lista de reproducción de Yahshua y Elohim pueden ustedes encontrar, ¿verdad?, respuestas a todo lo que se preguntan y entender que todos hemos pasado por ahí, porque al inicio de venir a las raíces hebreas, pues todos estábamos en la misma, queriendo empezar desde cero y borrarnos toda la información anterior, pero muchas veces la reforma exige que dejemos algo para empezar a construir a partir de ese algo, porque si algo está bien, ¿para qué deshacerlo? ¿Cierto? No olviden de pasarse cuando visiten nuestro caudal Pedro Amador, no olviden de pasarse por la sección de comunidad, donde encontrarán reflexiones proféticas diarias a modo de revista y también fotografías significativas de nuestro ministerio y de nuestro recorrido, de nuestros viajes, y formarán parte activa pues de lo que es la intimidad que se debe compartir con la amada del Mashiach, porque somos íntimos amigos.